Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, por un lado, nos acompaña la secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Salud, Delfina Cantero. Con ella estuvimos conversando acerca de los cuidados paliativos y vamos a invitarlos a una actividad que está por realizar la facultad en este mismo sentido. También estuvimos de visita en el Museo Histórico Provincial, estuvimos conversando con su director, Mariano Medina. Con él estuvimos recorriendo algunas de las muestras temporales del museo y también la muestra permanente que tiene. Los invitamos, se ha renovado. Durante este tiempo de pandemia han estado aprovechando para poner a punto todo y volver a recibirnos a todos los santafesinos. Presentados los temas, vamos a las notas. Y nos acompaña Delfina Cantero, que es la flamante secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Cómo estás, Delfina? Hola, ¿cómo estás, Melissa? Y justamente trayéndonos una propuesta de formación que va a estar haciendo la Facultad de Ciencias de la Salud. Exactamente, sería el caso de la jornada de cuidados paliativos, que se va a llevar adelante el 25, sábado 25 de septiembre, por la mañana. Por la mañana, de manera presencial ya. De manera presencial. Va a haber un cupo limitado, bueno, por todo lo que es el contexto de COVID, alrededor de 75 personas. Y justamente esta temática es como muy buscada y muy actual. No sé si tan buscada, creo que es muy necesario, más que buscado. Creo que si se empezó a buscar por varias disciplinas, porque es interdisciplinaria, fue a raíz quizás de lo que nos fue enseñando o dejando esta pandemia. Los cuidados paliativos se vio que son muy necesarios, ya existen igual estadísticas y la OMS habla de 40 millones de personas en el mundo que requieren los cuidados paliativos y solamente de ese 40 hay solamente un 14% que recibe los cuidados paliativos. Para quienes quizás no comprendan bien el término, ¿qué son o qué comprenden estos cuidados paliativos? Los cuidados paliativos no necesariamente tienen que estar en el momento del final de vida, que es por ahí donde más la gente, digamos, los asocia, o inclusive el personal de salud, que suele ser el más cercano, digamos, a esta disciplina. Como te dije, es interdisciplinaria, por eso, pero suelen ser los más cercanos, sino que también abarca otro tipo, digamos, de acompañamiento. Es más lindo decir acompañamiento, porque se lo intenta acompañar a las personas, no solo en el final de vida, sino a las personas que tienen algún padecimiento crónico, ¿sí? Y progresivo. Claro, justamente con la pandemia hemos visto estos padecimientos crónicos, muchas secuelas que van quedando. Sí, en realidad en la pandemia lo que surgió mucho fue la desvinculación de un montón de personas que tenían ciertos padecimientos de su equipo tratante, porque bueno, como bien sabemos, la mayoría del personal de salud estuvo muy abocado a lo que era esta catástrofe, y hay muchos pacientes que quedaron de alguna manera desamparados, sin esos equipos interdisciplinarios y sin poder tener ese acompañamiento. Entonces creo que quedó bastante en evidencia, sumado al sufrimiento que se quedó también, se vislumbró en lo que eran los pacientes COVID. Claro. ¿Sí? Todo ese... más allá de las personas que estaban internadas, también hay que tener en cuenta las personas que estaban en su domicilio, totalmente aisladas, y con un acompañamiento muy escaso como era la teleasistencia. Y justamente vos hablás de la interdisciplinariedad de estos cuidados. ¿De qué ramas de la salud estamos hablando en este caso? Bueno, los cuidados paliativos habla de
una interdisciplinariedad, y a eso me refiero, que no necesariamente tiene que haber un médico o una enfermera, sino también puede haber psicólogos, puede haber terapistas ocupacionales, puede haber gente de la comunidad que quiera colaborar con esta causa, digamos. No necesariamente hablamos de interdisciplina cuando hablamos de gente profesional. Claro. Exactamente. Y en el caso de un paciente crónico, con una enfermedad crónica, ¿desde los efectores de salud, desde el sistema de salud se ofrecen estos cuidados o en realidad aparece la demanda del lado del paciente? A ver, existen recursos para poder llevar adelante los cuidados paliativos dentro de lo que es el sistema de salud, ¿sí? A nivel mundial y también en nuestro país. De todos modos, como muchos temas en salud, quizás no está visto como una prioridad. Claro. También un poco porque hay falta de conocimiento, no se fomenta tanto, y la mayoría de las personas que podrían estar involucradas en este tipo de acompañamiento no saben, digamos, que existe, que se pueden formar para ejercerlo y para acompañar, digamos, no solo al paciente, porque los cuidados paliativos habla de una unidad terapéutica que sería el paciente y su contexto, que puede ser su familia o no. Claro, puede ser una institución donde esté alojado en algún momento también. También, sí, bueno, en ese caso existe algo que se llama hospice, ¿sí? que es una corriente que existe hace muchísimos años, que surgió en otro país. Acá tenemos hospice, de hecho en la provincia de Santa Fe existe uno y es el Hospice La Piedad, que está instalado en la ciudad de Esperanza, y que generalmente son ONG, que se dedican a alojar a pacientes, no necesariamente, repito, en estadio terminal, sino a pacientes que debido a ciertas circunstancias de la vida, su contexto familiar no puede amortiguar los cuidados que requiere, y estos lugares se ofrecen, digamos, para ese acompañamiento y ese seguimiento del paciente por un tiempo a veces, hasta que retoma cierta fortaleza, cierta calidad de vida y puede volver a su hogar, y otras veces en los últimos días de vida. Claro, y pensaba, hablabas de miembros de la comunidad y también qué importante esto de que los familiares o que amigos que estén acompañando a estas personas tengan conocimiento y puedan, digamos, acompañar de la mejor manera en estos tránsitos tan difíciles, ¿no? Exacto, lo que sucede es que aún hoy tenemos una medicina muy fragmentada. Entonces, donde quizás todavía lo que es el paciente, asimismo el familiar, no desconoce, no sabe que existe esta oferta, digamos. Claro, cuidamos a un familiar dándole la pastilla al horario que hay que darle. Y es todo lo que sabemos que hay que hacer. Claro, pero cuando me refiero a que también hay que cuidar al cuidador y que por eso se habla de una unidad terapéutica, también se brinda apoyo. Cuando se habla de paliativos, se habla de un equipo de paliativos, no se habla de el médico paliativista, la enfermera paliativista, el psicólogo paliativista. Es un equipo, ¿sí? Por eso su mayor fortaleza está en la interdisciplina, donde puede brindar de manera integral un cuidado tanto al familiar como al paciente. Y me refiero al familiar porque ese es el pilar más importante del paciente. El equipo de paliativos es algo en lo que se puede apoyar esa unidad terapéutica, pero en realidad es muy importante el cuidador, y de hecho lo ideal sería que sucede en los equipos de paliativos bien formados, que se les brinda asistencia psicológica inclusive durante la etapa de duelo al familiar a un fallecido del paciente. Claro. Bueno, repitamos la invitación entonces, Delphi, pasando en limpio. Pasando en limpio. La jornada de cuidados paliativos, que está organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad, la Universidad Católica, se va a llevar adelante el sábado 25 de septiembre, a partir de las 8 hasta las 13 horas. ¿Sí? Va a haber 2 disertantes
En este caso acotamos un poco la invitación, pero por una cuestión del protocolo COVID, que nos impide un poco llegar a una presencialidad plena y que uno quisiera. Así que los disertantes van a ser dos médicas muy conocidas dentro del ámbito, la doctora Benítez Romina y la doctora Lucrecia Francia. Bárbaro. ¿Cómo se pueden inscribir para esta jornada justamente? La verdad que el mecanismo de inscripción todavía no lo tenemos en la web, digamos, pero sí lo vamos a estar trabajando en esta próxima semana. Bien, bárbaro. Entonces seguramente ya vamos a poder encontrar toda la información en www.ucsf.edu.ar. Exacto. Bárbaro. Bueno, Delfina, muchísimas gracias y seguramente van a seguir estas formaciones, estas capacitaciones. Es muy importante en este momento fortalecer todo lo que es la salud. Espero que sea una de varias y que podamos en algún momento llegar a una formación interdisciplinaria de cuidados paliativos y que sea una oferta académica dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad. Bárbaro. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable, Melissa. Nos encontramos en el Museo Histórico Provincial. Abrieron las puertas para nosotros en este tiempo tan raro de pandemia, así que le agradecemos especialmente a Mariela, que está detrás de cámara, y sobre todo a su director, Medina. Contanos, ¿en qué están en este momento? ¿En qué etapa de la recuperación después de esta pandemia? Bueno, buenas tardes, buenos días y gracias a ustedes por acercarse al museo. Estamos en lo que llamamos técnicamente la fase 2, es decir, todavía estamos con la vuelta de parte del personal al museo, pero para lo que es la realidad de un museo histórico es una parte importante porque ya hace un tiempo, ¿no? Desde fines del año pasado, que podemos volver a habitar el espacio. Y significa, habitar el espacio significa también estar, digamos, cuidando el patrimonio que tenemos aquí. Claro, porque es una de las misiones del museo. Generalmente lo que más se conoce es la visita al público, las visitas con muestras y demás, pero una parte importante del museo es la conservación. Lo que nos pasó con la pandemia fue el hecho de haber estado cerrados y no poder venir, limitaba mucho la cuestión de la conservación, tanto de lo que está exhibido en sala, que vamos a recorrer luego, como lo que está en reserva técnica. Entonces, para un museo histórico, esta fase 2, le llamamos, que es la de poder habitar de vuelta los espacios, es muy importante para acondicionar lo que tenemos, repito, tanto exhibido como en reserva técnica. Y bueno, ya podemos abrir un poquito más al público, estamos abriendo de jueves a domingos, por la tarde. Ahí hay dos cuestiones. Una cuestión es la sanitaria del personal que puede venir, las personas que pueden visitar el museo, y por otro lado, el personal del museo también. Nosotros resguardar el personal y somos muy pocos, entonces dentro de esos pocos que somos, poder, armar estas burbujas que estamos como muy acostumbrados, ¿no? Ya es una palabra que ya nos acostumbramos todos. Aislamiento, burbuja, protocolos, como una palabra son palabras que ya se han hecho cotidianas. Pero bueno, dentro de esa dinámica podemos contar casi con la fase 3 de la reapertura del museo al público. ¿Y el público que se quiere acercar lo hace directamente o tiene que reservar antes para poder hacer el tour? Mirá, es por orden de llegada, porque lo intentamos en un momento dentro de los protocolos, esto que decíamos, hacer turnos telefónicos con un WhatsApp y demás, pero bueno, la dinámica hizo de que la gente es más ocasional la visita que planificada. Todavía nos cuesta a nosotros esto de planificar una tarde o una visita, entonces nos dio mejor resultado. Y está funcionando muy bien, la gente se acerca, a lo mejor puede pasar que en el momento que se acerca ya hay un grupo, tenemos un cupo máximo de 10 personas adentro del museo, esperan un ratito, estamos justamente en un espacio público muy agradable, hay otros museos, entonces lo que pedimos es que en el caso de que justo se dé que cuando llegan tenemos el cupo ya cubierto, esperar un ratito y poder ingresar. ¿La metodología para recorrer el museo es visita libre o hay visitas guiadas? Ofrecemos las dos cosas. Si hay personal del museo, hay residentes culturales también que pueden hacer la visita o las personas pueden recorrerlo libremente y prestar la atención y detenerse en lo que les resulte más relevante. Bien, bueno, ¿entramos? Pasamos. Y Mariano, estamos en la parte de las huellas de África en Santa Fe. Quizás es poco lo que podemos pensar que hubo hoy en el siglo XXI, pero ¿cuál fue la realidad de esta África en Santa Fe?
Bueno, fue una población muy importante en los censos que hay desde los principios del siglo XIX, perdón. Se habla de un 40% de negros en Santa Fe, negros y descendientes, ¿no? Afrodescendientes. Por lo tanto, Santa Fe generalmente nosotros asociamos la presencia de esclavos, pensamos en Buenos Aires, pensamos en Lima, localidades mucho más grandes, pero Santa Fe también tuvo una población muy grande que luego se fue invisibilizando por distintos motivos y algunos intencionales, ¿no? Es decir, bueno, Santa Fe no tuvo presencia negra o algunos, inclusive historiadores, que sostenían que la presencia esclava en Santa Fe había sido como bastante amigable, como bastante de la familia, como una versión edulcorada, ¿no?, de la presencia. Bueno, lo que nosotros intentamos en esta muestra justamente es mostrar esa huella de África en Santa Fe, que a lo mejor no la podemos encontrar en descendientes, que podamos visiblemente reconocer en la calle, pero sí por muchas cuestiones que hacen a nuestra historia local, regional, donde esa huella, esa presencia de los africanos y africanas sigue estando presente. Y sí, vos estabas comentando esto, 40% de la población que siempre nos pensamos los santafesinos como españoles, italianos. ¿Qué pasó con esta población, con este 40% de la población y en qué momento histórico ubicarnos como para saber, bueno, cuánto pasó y la huella? Tenemos que pensar aproximadamente en 150 años, 200 años. Primero, poco tiempo. Poco tiempo, sí, poco tiempo. A ver, también hablamos nosotros de una historia regional, si la pensamos desde la llegada de los europeos para acá, bastante reciente, ¿no? Pero bueno, en la época colonial ya esta presencia africana era muy numerosa. Los motivos varios, digamos, pensemos que esta gente vivía en situación de esclavitud, por lo tanto, una cuestión natural como tiene que ver la reproducción y el hecho de tener hijos era bastante limitado, no había cuestiones de condiciones de vida infrahumanas, pues vamos a decirlo, infrahumanas, donde tampoco había un deseo de seguir teniendo hijos y tener descendencia para que esta descendencia viva la misma que están viviendo ellos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las condiciones de vida que hacían que tuviesen vidas mucho más duras, ¿no? Y cuestiones que a lo mejor para otra parte de la población podían ser enfermedades que podían llegar a pasar, esta gente eran mortales. Si bien era una mercancía y convenía, vamos a decirlo así, que esta gente no muriera, no estuviera enferma, porque era dinero que se perdía, y también muchos fueron usados, digo usados porque fueron obligados, a ir a todas las guerras de independencia que nosotros conocemos, inclusive el mismo cruce de los Andes, por pensar en una gesta muy importante que la conocemos todos, la población negra formó parte de esas milicias, ¿no? En algunos casos le concedían la libertad por participar, en otros solamente era una obligación que tenían que hacer. Entonces, esto fue haciendo que esta población deje de ser visible. Digo visible porque uno físicamente puede darse cuenta si hay un africano o un afrodescendiente, ¿no? Pero podemos, y esto es algo que trabaja mucho la Casa Indo-Afroamericana de Santa Fe, es bueno, ir rastreando en nuestros orígenes, esto que vos decías, de me creo descendiente de español, o de suizo, o de alemán, pero bueno, rastreando un poco más, podemos encontrar también esa huella en nuestra historia personal. Bien, bueno, pasamos ahora de África a otro lugar. Mariano, y estamos en otra de las muestras temporales que tiene el museo, dedicado a las mujeres. Así es, tanto la que vimos anteriormente, de las huellas de África, como esta, digo que fueron como muestras que quedaron con la pandemia, ¿no? Porque se inauguraron a fines del 19 y tuvimos el verano y luego en marzo cerramos, así que bueno, siguen abiertas justamente para que más público la pueda ver. Y esta muestra específicamente, esta muestra temporaria que tiene que ver con las mujeres como protagonistas de la historia, empezó bueno, con la iniciativa de quien hizo la curaduría, que es una compañera del museo, Analía Molinari, y nos dio a elegir a nosotros retratos que al azar pudiéramos elegir, nosotros, los compañeros de trabajo, ¿no? Entonces elegimos me gusta por sin saber quiénes eran esas mujeres que estaban ahí. Y en base a eso empezamos a hacer la investigación, empezó a hacer ella la investigación sobre estas mujeres. De distintos grupos sociales, de distintas épocas también. Entonces, bueno, en base a esta premisa, que era la de elegir retratos, se comenzó la investigación y lo que tiene interesante esta muestra, como tiene la de Huellas de África, es el intercambio, justamente para muestras temporarias, el intercambio de patrimonio con otros museos, tanto de la misma órbita provincial como museos privados, como en el caso del que tenemos acá atrás, que es una obra que pertenece al Museo de San Francisco, que pertenece a la Orden Franciscana. Y lo interesante de este retrato es que también había uno exactamente igual en el Museo Julio Marc de Rosario, de la misma mujer, en la misma... un poco más, este es un poco más entero, de cuerpo entero, ¿no? Entonces, bueno, también investigar, no solamente sobre ella, digo, en este caso, sino también qué pasó, porque hay dos reproducciones de este cuadro, cuál es el original, por qué está uno acá, otro está allá. Bueno, todo eso hace a una muestra, ¿no? Que uno parte con una idea,
como fue en este caso, que tenía que ver con la historia de las mujeres, con sus retratos y la vida de estas mujeres o de este grupo que estas mujeres representan, ¿no? Este grupo social. En este caso tenemos esta mujer que perteneció a la élite santafesina, pero tenemos otros retratos de mujeres inmigrantes que a lo mejor recordamos sus nombres muy así porque su familia lo recuerda, quién era esa abuela que vino de tal lado y cómo fue un poco su historia. Pero bueno, es justamente mostrar esta historia que muchas veces está pensada en lo masculino, cuando pensamos en los personajes y hablamos del gobernador y del general y del presidente, pero bueno, estas mujeres también forman parte de toda esta historia y en muchos casos mucho más, relevante y a su vez mucho más calladas que las de los hombres. La idea que tenemos con estas dos muestras, que como te decía al principio son temporarias, es que algunos temas de los que se tratan acá queden en la muestra permanente. Es un desafío para nosotros, ¿no? Es decir, bueno, incorporar estos temas, el tema de la mujer y el tema de los africanos en Santa Fe, dentro del recorrido de la muestra permanente, que tenemos dos muestras permanentes del museo, una que tiene que ver con la historia más institucional de Santa Fe, que abarca el fines del siglo XVIII hasta la sanción de la Constitución de 1853, y una exclusivamente que está dedicada a la familia Díez de Andino, que fue propietaria de la casa, como un ejemplo de la sociedad colonial. Es un caso de la sociedad colonial. Pero bueno, ahí podemos tranquilamente tejer estas cuestiones. A ver, pienso, Díez de Andino tuvo esclavos, ¿y qué pasó con esos esclavos? Y lo dejo ahí porque ya tenemos algunas cuestiones. Y también una cosa, por ejemplo, muy interesante de esta casa, que fue una casa de familia hasta la década del 40, siempre se heredó por línea femenina, siempre las mujeres heredaron esta casa. En las distintas reparticiones que se van haciendo por la línea femenina de la familia. Claro. Los varones heredaban otros tipos de propiedades y las mujeres de la familia iban heredando esta casa. Bueno, con estas dos cuestiones ya nos dispara la posibilidad de poder ir pensando en mujeres y en esclavizados dentro de la historia de Santa Fe. Y justamente te quería preguntar todas estas muestras y el museo en sí. Porque por ahí venimos y miramos objetos y no movemos mucho más que eso. ¿Cuál te parece que tendría que ser el sentido de visitar un museo? Por lo menos el objetivo nuestro es que el museo sea algo activo y que esté vivo, ¿no? Cuando uno va a un museo a los 10 años de su vida y ya está, y vuelve y está igual, y vuelve a los 30 y vuelve a estar igual, nos pasa muchas veces que viene gente de cualquier edad y yo vine en la escuela primaria y está totalmente distinto, bueno, esa es la idea. Nosotros actualmente tenemos exhibido un 20%, un 15% del patrimonio, el resto está todo en reserva técnica. Hay patrimonio que no se puede exhibir por cuestiones de materialidad, de deterioro y demás, como decíamos al principio, una de las funciones del museo también es conservar, y por otro lado también esto permite la rotación y poder ir mostrando y volverle a preguntar a lo que ya estamos tan acostumbrados otra pregunta, mirarlo de otro lugar, como de otro ángulo y volverle a preguntar otra cosa. Del patrimonio que tenemos acá, podemos decir, esta mujer fue siempre exhibida como la cuñada de López. Ella no era tal quien, era la cuñada de López. Bueno, a ver, ¿qué le podemos preguntar a esta mujer? ¿Qué le volvemos a poder preguntar a la mujer? Tomamos este caso, ¿no? ¿A quién la pintó? ¿A quién guardó este retrato? ¿Qué otras preguntas le podemos ir haciendo a esto, ¿no? Creo que es un poco esa la dinámica de los museos históricos. Buenísimo. Bueno, todos invitados entonces a visitar estas muestras temporales y también el patrimonio del Museo Histórico Provincial. ¿De martes? No, de jueves a domingos de 15 a 19 horas. Esperamos brevemente poder ampliar el horario, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con las medidas que se van tomando del gobierno de mayor apertura, pero por el momento de jueves a domingos de 15 a 19 por orden de llegada, así que los esperamos en el museo. Aunque hayan venido, seguramente se van a sorprender. Sin duda, esa es la idea. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrea de Alfalfa, aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660. Si quieren volver a ver nuestros programas, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube UCSF-TV. Y antes de despedirnos, queremos renovar la invitación a todos los chicos de cuarto, quinto, sexto año que estén en búsqueda de una carrera. La Universidad Católica de Santa Fe está ofreciendo hasta finales de septiembre el ciclo de clases preuniversitarias presenciales. Así que comunícate con el programa Viví la UCSF y vení a probar, vení a experimentar, a sacarte todas las dudas para decidir el futuro. Muchísimas gracias. Buena semana.